Bienvenidos a su sesión número 12 de la materia de auditoría administrativa de la licenciatura en Administración y Comercialización. El día de hoy nosotros vamos precisamente a terminar nuestro temario de la parte de la auditoría administrativa. Vamos a terminar lo que es la unidad para ver el método del proceso de la auditoría administrativa y vamos a ver el enfoque que se le daría en un futuro a una auditoría administrativa y cómo se está aplicando en nuestro país. Como nosotros recordemos en nuestra sesión anterior, nosotros vimos que la auditoría administrativa va a ser desarrollada con base al método científico, donde nosotros vamos a tener un trabajo preliminar, vamos nosotros a detectar un problema específico, vamos a dar solución a ese problema por medio de una hipótesis. Posteriormente nosotros vamos a recabar información para contrastar toda esa hipótesis para poder ver si la hipótesis es correcta o en su caso nosotros tener una hipótesis negativa y con eso dar nuestros resultados de esa investigación. Nosotros vimos que con la parte de los trabajos preliminares nosotros vamos a tener nuestro primer enfoque o nuestro primer acercamiento con nuestro cliente. Vamos a ver precisamente cómo se va a hacer esa auditoría administrativa, de qué auditoría administrativa nosotros vamos a realizar, de qué empresa es con la que nosotros vamos a detectar, o sea, qué es lo que vamos a hacer en esa primera parte. Vamos a acercarnos a nuestro cliente, vamos a ver por qué se está haciendo esa auditoría administrativa, vamos a buscar a la empresa para ver cómo se está manejando esa empresa, cuál vendría siendo su entorno, cuál vendría siendo su mercado. Vamos a empaparnos, ¿no? A adentrarnos a esa empresa, precisamente para ver si se están haciendo todo lo necesario para que esa empresa pues ahora sí que tenga la mayor eficiencia, ¿no? Y con eso nosotros también, inclusive en esta primera fase, ya que nos acercamos a la empresa y podemos ir detectando cuál es el problema que nosotros vamos a tener que analizar dentro de la parte de la auditoría administrativa. Yo enfatizo mucho que de hecho aquí nosotros podemos empezar a visualizar si el problema que tiene la empresa se va a corregir con una auditoría administrativa. Aquí nosotros vamos a ver el enfoque que le vamos a dar a esa auditoría administrativa. ¿Por qué? Porque desde un inicio nosotros vamos a ver si esa auditoría administrativa busca evaluar la eficiencia de la administración, busca evaluar los sistemas administrativos que se tienen hoy en día en la administración de la empresa, busca algún punto crítico para poner una nueva gerencia dentro de la empresa, busca ver si la empresa se puede expandir a nuevos mercados, busca ver si la empresa puede crecer, etcétera. Entonces, con eso ustedes podrán observar que la parte de la auditoría administrativa va a tener diferentes enfoques. Una auditoría administrativa va a ser muy diferente si busca colocar una nueva gerencia dentro de la organización a una auditoría que busca que la empresa crezca a nuevos mercados o para una auditoría administrativa que busque evaluar el desempeño de la administración dentro de la empresa. Por eso es muy importante que nosotros veamos y visualicemos el problema que vamos a analizar dentro de la empresa. Posteriormente, que ya tenemos lo que son los trabajos preliminares, nosotros vamos a hacer un diagnóstico administrativo e investigación previa. Todavía, como les hemos enfatizado, no empieza la parte de la auditoría administrativa. Primero nosotros vamos a observar cómo se está llevando a cabo el problema o cómo vamos a adentrarnos, como podríamos decir, un segundo vistazo dentro de la empresa. Ver qué está pasando dentro de la empresa, ver con observaciones directas precisamente el problema que está afectando la empresa. Con entrevistas a superiores, todavía no tenemos algunas entrevistas dirigidas especialmente al área que está siendo afectada. Simplemente nosotros vamos a tratar de buscar una solución o un problema que está afectando la empresa. Ahora nosotros podemos en esta parte aplicar algunos cuestionarios diagnósticos para ver si realmente el problema que nos está diciendo el
cliente es el problema que está afectando dentro de la empresa, porque muchas veces el cliente tiene una percepción muy diferente del problema real que tiene el negocio. Entonces, en esta fase nosotros podemos aplicar algunos cuestionarios diagnósticos para que con eso nosotros podamos visualizar el qué, cómo, cuándo y dónde se estaría aplicando la auditoría administrativa, qué problema es el que nosotros hemos detectado, cómo se puede solucionar, cuándo se va a solucionar y en dónde. Ahora, muchas veces nosotros dentro de esta segunda fase, como es una fase introductoria, nosotros con nuestra experiencia ya inclusive podemos darnos cuenta del problema que está afectando a la empresa, e inclusive con nuestra experiencia nosotros ya podemos visualizar una posible solución a ese problema. Ahora, es muy importante que nosotros ese problema todavía no lo, esa posible solución no la demos a conocer al cliente. ¿Por qué? Porque nosotros no somos especialistas en esa empresa, nosotros no estamos dentro de la empresa, nosotros no somos los especialistas de cómo se tienen que realizar las operaciones dentro de la empresa. Nosotros podemos pensar que el problema se puede solucionar de esta forma, más sin embargo, nosotros al hacer o al cuestionar algunas partes operativas, sobre todo dentro de la empresa, podemos cambiar nuestra forma de pensar de cuál sería la correcta solución de ese problema. Entonces, por eso es de suma importancia que nosotros en esta primera fase, en esta segunda o primera fase de acercamiento, todavía no demos respuesta a ese problema que tiene el negocio, para que con eso nosotros demos tiempo a que realicemos un examen minucioso sobre el problema que se está detectando y con eso dar una solución al problema. Porque si nosotros damos una solución al problema que hemos detectado, se implementa esa solución y a la mera hora no funciona, nosotros nos vamos a ver muy mal ante el cliente. Por eso es importante que todavía no demos esa solución, aguantemos un poquito más para poder realizar el examen correspondiente y con base al examen, con base a las pruebas, con base a toda la evidencia suficiente que vayamos a recabar dentro de la parte del proceso de la auditoría administrativa, ahora sí, ya demos una solución y tengamos un poquito más de certeza que esa solución va a ser la correcta para la empresa que nosotros estamos analizando. En esta fase también, en esta fase previa, también vamos a darle a conocer al cliente precisamente los resultados de este diagnóstico, de esta investigación previa, de ese primer vistazo, esa primera impresión que nosotros hicimos, y con eso nosotros vamos a dar una propuesta, un informe al cliente para ver cuánto tiempo nos va a llevar realizar esa auditoría administrativa, qué problema es el que se ha detectado, con qué enfoque nosotros vamos a hacer esa auditoría administrativa, qué vamos a requerir, cuál vendría siendo nuestros costos y sobre todo un costo-beneficio. ¿Qué beneficio va a ser para la empresa que realicemos esa auditoría administrativa para el pago de nuestros honorarios? ¿Ok? Decirle, ok, te va a costar tanto, pero un costo-beneficio, vas a obtener todos estos beneficios dentro de tu empresa, ¿no? Para que con eso nosotros podamos convencer al cliente de que realice esa auditoría administrativa y que con ello nosotros podamos realizar las pruebas, el examen correspondiente para poder solucionar el problema que le afecta a la organización. Posteriormente que ya nosotros hayamos tenido la auditoría, ya el cliente ya nos autorizó que nos vamos a tardar 1 año en hacer esa auditoría, que nos vamos a llevar 5 meses en hacer esa auditoría, nosotros vamos a hacer nuestro programa de auditoría. Ese programa de auditoría, como les había dicho en nuestra sesión anterior, si les decimos al cliente nos vamos a tardar 3 meses, pues nosotros hagamos ese programa de auditoría
para 2 meses y medio, para que con eso nosotros podamos tener una holgura de tiempo y hacer ese programa de auditoría un poco flexible, podamos jugar con nuestros tiempos. ¿Para qué? Para que nosotros también no nos pasemos de la fecha que habíamos establecido con el cliente. También ese programa de auditoría es de suma importancia para que nosotros podamos medir nuestros tiempos de desempeño dentro de la empresa y podamos jugar con esos tiempos para cubrir la auditoría en tiempo y forma. Ahora, nosotros para poder hacer esa auditoría es importante que también nos hagamos de la información correspondiente. Ya hicimos un trabajo preliminar, un primer vistazo dentro de la empresa, ya vimos un segundo vistazo de la empresa, un diagnóstico, ya tenemos el problema, ahora nosotros tenemos que obtener toda la información suficiente para poder corroborar nuestra hipótesis o en su caso cambiar esa hipótesis para ver cuál es la solución que nosotros vamos a dar a ese problema. Ya que nos allegamos de toda la información suficiente, ahora nosotros esa información antes de procesarla vamos a tenerla que clasificar. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más sencillo nosotros poder clasificar esa información. Podemos clasificarla de diferentes formas, podemos clasificarlas por el responsable de cada área, podemos clasificarla por el periodo, por diferentes periodos de tiempo, podemos clasificarla por la diferente estructura que existe dentro de la empresa o por algunos otros factores que influyen al problema de la investigación. Dentro de nosotros, nuestro problema que nosotros vamos a resolver, es muy importante que podamos detectar los posibles variables. Tenemos dos tipos de variables, una variable dependiente y variables independientes. ¿Cuál es la variable dependiente? Pues la variable dependiente va a ser en sí el problema que nosotros vamos a buscar. Por ejemplo, si nosotros buscamos cómo está o cómo sería la administración dentro de la empresa, entonces esa administración pues va a ser una variable dependiente. ¿Por qué? Porque va a depender de otros factores, como vendría siendo, por ejemplo, que la administración de la empresa solamente la ejercen 3 personas, o que la administración de la empresa la desarrollan 3 personas nada más en las áreas administrativas, pero en el área productiva no hay ninguna persona administrativa dentro del negocio. Entonces nosotros podemos jugar con todas esas variables independientes. Esas variables independientes pues nos van a decir o nos van a hacer ver cómo se está comportando esa variable dependiente dentro de la organización. Por ejemplo, si nosotros vamos a buscar o vamos a analizar la eficiencia de la administración dentro de la empresa. Dentro de la empresa XSADCB del año 2011. Entonces, en este caso, nosotros nuestra variable dependiente vendría siendo la administración. Esa va a ser nuestra variable dependiente. ¿Por qué? Porque esta variable dependiente va a tener diferentes factores para que nos den la eficiencia. La eficiencia vendría siendo la variable independiente. ¿De qué factores va a depender cómo se va a hacer esa eficiencia? La eficiencia va a ser que va a ser de 3 personas. Va a ser que a lo mejor esa administración dentro de la empresa solamente se va a realizar dentro de las áreas administrativas, que no hay administración dentro de las áreas productivas, que las áreas productivas le reportan todas las partes al área de administración, pero que no hay administración productiva dentro de las áreas de administración, que la administración de la empresa maneja valores
que las áreas administrativas de la empresa o el área administrativa de la empresa maneja toda la parte de recursos humanos, maneja toda la parte de tesorería. Entonces, todas estas variables que nosotros vamos a tener que identificar, esas variables tendrían que ser las variables independientes. Y las variables dependientes vendría siendo la administración o la eficiencia de la administración dentro de la empresa. Y estas vendrían siendo las variables independientes. Entonces, con eso nosotros detectamos cuáles vendrían siendo nuestras variables. ¿Para qué? Para que nosotros toda la información la podamos dividir por estas variables, ¿no? Para esos factores que influyen dentro de nuestro problema que nosotros vamos a detectar dentro de la empresa. Ya que nosotros tengamos toda la información, tenemos que analizar el problema, o sea, conocer el problema o la situación que se analiza, describir precisamente el problema que nosotros vamos a tener que analizar, descomponerlo en cada una de las partes y cada elemento, cada parte la vamos a tener que ir analizando poco a poco para en esta forma ordenar cada elemento. Entonces, por eso es muy importante que nosotros de todo nuestro problema lo tenemos que ver cuáles vendrían siendo nuestras variables, nuestra variable dependiente, nuestra variable independiente, irlo analizando, irlo descomponiendo y ordenar cada uno de los elementos. Muchas veces inclusive tenemos que identificar las relaciones que existen con cada uno de los elementos dentro de la empresa para posteriormente formular una posible solución a este problema. Posteriormente nos sigue la parte de las conclusiones y las recomendaciones. ¿Cuál es esa parte? Aquí nosotros vamos a evaluar la información obtenida para llegar a lo que son las conclusiones y las recomendaciones que constituyen el objetivo de nuestra auditoría administrativa. En este momento el auditor pone en juego toda su capacidad, todo su conocimiento, toda su experiencia para llegar a hacer esas recomendaciones pertinentes que repercutirán en un mejoramiento de la administración dentro de la empresa. Es muy importante esto, ¿por qué? Porque es la carta de los resultados de un auditor, es la carta de presentación que va a tener un auditor para que el cliente vea que realmente se ha hecho un buen trabajo o que simplemente tiró el dinero con ese auditor. Y entonces es con eso que nosotros podamos asegurar nuestro cliente para futuros trabajos. Esas conclusiones y recomendaciones tienen que ser muy valiosas para la empresa. ¿Qué tenemos que considerar para el desarrollo de esas recomendaciones? Pues que precisamente sean útiles para el cliente, que estén acorde a los objetivos y políticas que hayamos establecido desde un inicio, porque si nosotros dijimos que íbamos a evaluar esto y a la mera hora damos resultados de otras cosas, pues no tiene nada que ver con los objetivos que marcamos desde un inicio. Entonces, esos resultados tienen que ser acordes con lo que nosotros le dimos a conocer que era el problema que afectaba a la organización. Pues sí, precisamente nosotros también tenemos que dar soluciones a ese problema que nosotros habíamos dicho que estaba dentro de la empresa. Esas posibles soluciones nosotros tenemos que decir que se están afectando a la empresa en tales y tales medidas. Por eso es muy importante desarrollar la parte de este informe, estas recomendaciones, con recursos que tenga la empresa. ¿Por qué? Porque no voy a dar una solución sobre algunas cosas que a lo mejor la empresa ni siquiera puede tener acceso a esos recursos. Por eso es importante que esas recomendaciones sean acordes con lo que tenga disponible la empresa. O muchas veces podemos decir, mire, la solución va a ser esto, esto, esto y esto y esto. Inclusive podemos mejorar mejorar nuestros procesos si nosotros implementamos nuestras herramientas con estos nuevos elementos, con nuestras nuevas mejoras. Pero yo le recomiendo que para que usted inclusive no gaste tanto dinero en esas cosas que a lo mejor nos van a traer beneficios, pero beneficios muy a largo plazo,
podemos nosotros utilizar estos recursos o estas herramientas que tenemos disponibles dentro de la empresa. Ahora, también es muy importante que nosotros le marquemos los riesgos probables que tengamos implementando esas posibles soluciones. ¿Por qué? Porque todo va a tener una causa y efecto. Nosotros podemos decir, usted puede mejorar su empresa de esta y de esta y de esta forma, pero los efectos que va a tener la empresa van a ser estos. Hacerle, ahora sí que hacerle de su conocimiento los riesgos que va a correr la empresa haciendo estas acciones. Ahora, es muy importante que nosotros hagamos conciencia de los cambios que van a tener dentro de la organización haciendo todas estas nuevas implementaciones, sobre todo si se encuentran con algunos cambios legales, ¿no? Porque no nada más es decirle, necesita cambiar esto y esto, pero tenemos que decirle, pero va a afectar a su empresa en estas circunstancias y además tiene que hacer estos cambios legales, o le va a repercutir en la parte de impuestos, o le va a provocar que tenga que cubrir nuevas contribuciones. Entonces también nosotros no nos podemos desligar sobre todo de la parte fiscal. ¿Por qué? Porque eso ya iba a implementar un nuevo costo para la empresa, una nueva carga tributaria que muchas veces la empresa decide no hacer los cambios por no generar una carga tributaria mayor para el negocio. Estoy diciendo algunas opciones, ¿no? Puede ser que a lo mejor los cambios no impliquen algunas obligaciones legales o fiscales dentro de la misma. Entonces, por eso yo les digo, es importante que evaluemos todas estas alternativas. Una auditoría administrativa va a tener que ser un traje a la medida de acuerdo a la empresa que nosotros estamos analizando. Ahora, para que nosotros podamos formular el informe que le vamos a dar al cliente, es importante que nosotros consideremos los hechos en orden de importancia. Veamos a quién va dirigido el informe, cuidando la parte de su redacción y sobre todo la ortografía. Debemos hacer un escrito breve, corto, ya que tendremos nosotros que hacer una exposición de ese documento. Es muy importante inclusive que para este informe utilicemos gráficas. Muchas veces las gráficas, diagramas, son mucho más comprensivos y son mucho mejores para este tipo de informes, de este tipo de trabajos, porque de esa forma el cliente va a poder ver los resultados desde una primera impresión. ¿Por qué? Porque no va a ser necesario que el cliente los lea, porque nosotros se los vamos a exponer. Por eso es de suma importancia que nosotros plasmemos en este informe lo más relevante y sobre todo en algunas gráficas o en algunas cuestiones que nosotros le vamos a dar a conocer al cliente y no plasmar todo en el informe. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vamos a decírselo en forma directa al cliente. Es importante que nosotros también marquemos referencias, títulos, subtítulos, viñetas, etcétera, para que con eso el cliente pueda leerlo de una forma rápida, concisa, porque nosotros se lo vamos a explicar, nosotros se lo vamos a exponer, etcétera. Entonces, si nosotros le hacemos una redacción muy larga, pues el cliente no va a saber qué va a hacer, ¿no? O sea, si se va a poner a leer el informe o nos va a hacer caso a nosotros. Con lo que nosotros le vamos a platicar, le vamos a exponer qué pasó dentro de nuestra investigación. Por eso es importante que nosotros le demos a conocer al cliente nada más lo más sobresaliente de nuestros resultados, porque nosotros le vamos a exponer todo lo demás. Ahora, es muy importante que para el cliente no utilicemos algunos términos técnicos. En la parte administrativa, sobre todo, hay muchos términos técnicos que muchas veces los clientes no van a tener conocimiento de qué se trata o pueden imaginar que se trata de otras circunstancias. Por eso es importante que utilicemos un lenguaje sencillo, sin tecnicismos, y que nosotros también hagamos énfasis muchas veces
inclusive hasta lo subrayamos o lo ponemos con negrillas si queremos enfatizar la información que va dentro del texto. El informe nosotros lo vamos a organizar primero con una parte introductoria, después con la parte de los resultados y las recomendaciones. Posteriormente, si nosotros tenemos algunas recomendaciones, primero administrativas, después recomendaciones de nuestra investigación, resumen de las recomendaciones o los anexos. Muchas veces puede ser nada más una parte introductoria, recomendaciones y anexos. La presentación del informe. Es muy importante que nosotros planeemos cómo vamos a presentar nuestro informe, los materiales necesarios que vamos a utilizar para hacer esta junta, convocar a los directivos más importantes o que estén involucrados con este informe y que nosotros tengamos una junta formal, que nosotros vayamos de una forma formal porque vamos a presentar los resultados a la dirección de la empresa o a los socios o accionistas de la misma. También es importante que nosotros fijemos una hora exacta y que lleguemos a esa hora exacta, que seamos puntuales, porque no es de buena impresión que nosotros lleguemos inclusive tarde a esta junta. Y sobre todo cuando nosotros hagamos la presentación del informe tenemos que ser pacientes, porque muchas veces los clientes les gusta preguntar o hacer algunas preguntas sobre lo que nosotros estamos exponiendo, algunas preguntas que muchas veces para nosotros pueden ser muy obvias, pero hay que considerar que el cliente no va a tener la misma instrucción que nosotros tenemos. El cliente es un hombre de negocios que va a tener inclusive hasta otro lenguaje. Nosotros para poder, ya que nosotros hemos dado a conocer las recomendaciones e implementaciones, nosotros tenemos inclusive, aunque nosotros no seamos los responsables de hacer esas implementaciones o cambios que nosotros hayamos sugerido, tenemos que ver que se hagan de la manera correcta. Tenemos dos opciones, que la empresa nos diga, ok, implementa los cambios, o que diga, yo hago los cambios y tú simplemente los vas a supervisar, o vas a darle seguimiento para ver cómo se están, o si los implementé bien, o si tengo que hacer algunos cambios para poderlos implementar. Por eso es muy importante que ver quién lo va a hacer, si el personal de la empresa o que si nosotros vamos a asesorar para implementar esos cambios. Ahora es muy importante que para implementar esos cambios nosotros consideremos que muchas veces las personas de la empresa pueden tener alguna resistencia al cambio, tengan celo profesional o tengan expectativas mayores al hacer esos cambios. Es importante que nosotros consideremos estos problemas para que estemos preparados para esos posibles conflictos. Con eso nosotros terminamos la parte de la unidad número 4. Ahora continuemos con la parte de la unidad número 5, que es muy cortita, que es la situación actual de la auditoría administrativa. La auditoría administrativa en nuestro país se encuentra prácticamente en un proceso de desarrollo. Se desprendió de la parte de la auditoría interna y de la auditoría externa. La auditoría interna y la auditoría externa tienen mucho más tiempo en nuestro país. Sin embargo, se necesita una auditoría que vea no nada más la parte interna de la empresa, sino que busque ver precisamente que se esté cumpliendo lo que es el proceso administrativo dentro de la organización. Los objetivos que busca la auditoría administrativa es una interrelación entre todas las funciones de la empresa, la reducción de costos e incrementos de la eficiencia y una revisión analítica de toda la empresa o de las áreas que nosotros vamos a examinar. Una auditoría administrativa prácticamente es una extensión de la auditoría interna financiera. Es una función independiente de la administración financiera y forma departamental con la auditoría interna. Es un órgano asesor del Consejo de Administración, o sea que nosotros la parte de la auditoría administrativa siempre la vamos a encontrar en altos mandos. ¿Qué beneficios puede tener una auditoría administrativa?
pues nosotros vamos a poder obtener los beneficios de determinar si los sistemas y procedimientos establecidos son efectivos para alcanzar los objetivos fijados y asegurar el cumplimiento de las políticas establecidas. Hacer recomendaciones para el manejo de las políticas y procedimientos y sistemas y suministrar un medio de proveer un mayor grado de delegación de autoridad y, si es necesario, un medio para descentralizar las operaciones. Como ven, son muchos beneficios que nosotros vamos a tener si aplicamos una auditoría administrativa de forma correcta. Como nosotros acabamos de ver, la parte de la auditoría administrativa es una extensión de lo que vendría siendo una auditoría interna. Recordemos que es una parte de la auditoría interna. Una auditoría interna es una parte de la empresa que nosotros o que va a verificar que las funciones de la empresa se estén haciendo de una forma correcta. Ahora, nosotros tenemos que una auditoría interna muchas veces se va a implementar y se va a hacer aquí, como a nivel staff. Ese sería un auditor interno. ¿Qué va a hacer? Va a verificar las diferentes áreas de la empresa para salvaguardar los activos, para verificar que hay un control exacto dentro de la organización y para ver que las políticas se estén cumpliendo de una forma correcta. Para la parte de una auditoría administrativa, vamos a ver que el proceso administrativo se esté cubriendo de una forma adecuada, que se esté cubriendo la parte de un control interno. Entonces, que se estén cumpliendo las políticas dentro de la empresa. Por eso yo les acabo de decir que la auditoría administrativa va a ser una extensión de la parte de la auditoría interna. La auditoría interna solamente va a tener esos tres objetivos: salvaguarda los activos, busca un control interno y busca que las políticas de la empresa se cumplan de forma adecuada. Nos faltaría la parte del proceso administrativo. Busca la auditoría administrativa que el proceso administrativo se cumpla de una forma adecuada dentro de todas las áreas de la empresa. Por lo consiguiente, vamos a buscar que las operaciones tengan una planeación, tengan que se estén haciendo de una forma correcta, tengan que se estén coordinando, que se estén dirigiendo de una forma adecuada. Busca que también que haya una dirección dentro de la empresa, que haya un control y sobre todo que se estén llevando bien acá, que se estén llevando bien las operaciones dentro de la empresa. Por eso es importante la parte de una auditoría administrativa. ¿Quién la va a hacer? Pues lógicamente un auditor administrativo, que puede ser o que debe de ser un profesionista, que debe de ser certificado y calificado, que debe de ser un consultor de una empresa, que tenga que tener o que deba de ser una investigación con base científica sobre casos administrativos, que propone recomendaciones de mejoramiento al sistema administrativo, que va a ser un asesor de la empresa y que va a solucionar los problemas administrativos. Ojo, no nada más es detectarlos, también es solucionarlos. Por eso es importante lo que es un auditor administrativo. Las razones por las cuales se contrata una auditoría administrativa es proporcionar conocimiento y capacidades especializadas, brindar apoyo a la dirección de la empresa, proporcionar un punto de vista imparcial. ¿Por qué? Porque está fuera de la empresa, no está dentro de la empresa, por eso es un buen apoyo, porque va, como yo les acabo de decir, no es que vea el problema dentro de la botella, sino que lo va a ver desde fuera de la botella y con eso se puede ver desde una diferente perspectiva. Puede ser también como un apoyo de investigación a las decisiones tomadas por la dirección. Por eso es importante que se haga una auditoría administrativa, sobre todo para empresas que están creciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas, como dicen, ¿no?, están bien cuando están chiquitas. ¿Por qué? Porque le están haciendo el proceso una persona, 2 personas, 3 personas. Pero ¿qué pasa? La empresa, como todo, empieza a crecer y llega un momento en que llega hasta su tope. Entonces empieza a crecer, pero en ese momento se empieza a contraer. Entonces, por eso es importante ver qué está pasando, qué es lo que le falta,
¿Qué procesos son los que le están faltando a esa empresa? Muchas veces la mayoría de las empresas lo que les falta son procedimientos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los empresarios, ¿qué hacen? Llegan y ponen su negocio. Su negocio funciona, les va bien y empiezan a contratar gente y el negocio empieza a crecer. Y los procesos y cómo se hacen las cosas, pues solamente el empresario sabe. El empresario muchas veces tiene que llegar un momento en que, ¿qué hace? ¿Se pone a vender o se pone a administrar? O sea, no puede hacer ambas funciones, entonces contrata un administrador. Entonces un administrador muchas veces empieza a atender toda la parte del proceso administrativo de la empresa, pero no lo pone en papel. Muchas veces no hay ni procedimientos, no hay un manual de cómo hacer las cosas, nada. Ahora sí que las personas que entran empiezan a aprender cómo hacer las cosas y empiezan a crecer la empresa, a crecer, y no hay ni siquiera una planeación, no hay una estructura, no hay procedimientos, no hay nada. ¿Por qué? Porque lo único que le interesaba a la empresa en un principio era sobrevivir. Ya sobrevivió, entonces tiene que hacer una pausa, detenerse y empezar a hacer lo que es un proceso administrativo. Y que con eso nosotros empezamos a crear manuales, creamos una división de la estructura de la empresa, la tenemos que poner en forma, tenemos que hacer todo eso para que la empresa pueda seguir creciendo. Por eso es importante la parte de la auditoría administrativa. Esa auditoría administrativa se va a aplicar sobre todo para empresas que están creciendo, para empresas pymes que están creciendo y que se están haciendo cada vez más grandes. Las empresas que sobreviven de las pymes y que ya son empresas grandes, pues ahora sí, ellas ya van a tener un proceso administrativo más definido. Y ella, ¿qué le pasa? Que muchas veces caen en vicios, caen en problemas, sobre todo de procesos que no se adecúan a los cambios de las nuevas necesidades que tiene el negocio dentro del mercado. Por eso muchas veces la parte de la auditoría administrativa es para reestructurar las funciones de la empresa para que la empresa empiece a crecer y empiece a reestructurarse. Entonces, por eso es muy importante esa parte de la auditoría administrativa dentro del negocio. Esa auditoría administrativa tiene mucho crecimiento dentro de nuestro país. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas son empresas medianas y tienden a crecer o quieren crecer más. Y muchas veces la falta de procedimientos administrativos les impide dar ese paso a un crecimiento mayor. Por eso es importante la parte de la auditoría administrativa en nuestro país, porque les va a dar los cimientos a las empresas para que puedan seguir creciendo. Y las empresas que ya están grandes, permitirles renovarse y adecuarse a las nuevas necesidades de un entorno globalizado que hoy en día se está viviendo. ¿Qué características tiene que tener un auditor administrativo? Pues tiene que tener profundos conocimientos sobre la administración y disciplinas afines, tiene que tener sobre todo un dominio del método científico, comprensión y resolución de problemas administrativos, análisis y síntesis de esos problemas, tiene que ser sobre todo creativo. ¿Por qué? Porque no nada más es detectar los problemas, sino también ver esas pequeñas soluciones. Tiene que tener una buena comunicación oral y escrita para dar a conocer a todas las personas sobre los resultados que haya obtenido. Tiene que tener un criterio de evaluación para ver precisamente cuáles son los problemas que se están detectando. Tiene que trabajar en equipo porque no lo va a hacer todo él, va a tener que tener gente a su cargo para que pueda ayudarles a revisar las diferentes áreas de la empresa. Tiene que tener una ética profesional, tiene que tener una visión integrada de las cosas y tiene que tener una plena confianza en sí mismo. Un auditor administrativo tiene que tener diferentes, ahora sí que jerarquías, no un auditor administrativo pues va a ser jefe desde el primer momento.
Una vez, o sea, un auditor tiene que ser un aprendiz, tiene que ser una persona aspirante, un aspirante a ser auditor administrativo para que aprenda a hacer las cosas. Tiene que ser posteriormente un auditor de diagnóstico, ¿por qué? Porque ya aprendió a hacer las cosas, ahora es cómo se están realizando. Tiene que ser un auditor operativo y finalmente va a tener que ser un auditor en jefe. Tiene que haber mucha ética profesional de capacidad del auditor. ¿Por qué? Porque muchas veces va a tener que aceptar trabajos y tiene que ver precisamente que esté capacitado para realizar esos trabajos. Tiene que tener un secreto profesional e independencia mental sobre ellos, no tiene que estar divulgando los resultados que ha obtenido de esa auditoría y sus costos, o sea, tiene que cobrar específicamente lo que tiene que ser, no tiene que ser carero ni tampoco demeritar su trabajo, tiene que cobrar precisamente sus honorarios en respecto a los tiempos, a las horas, al personal que necesita para realizar la auditoría. Es muy importante que la comunidad, o sea, que aplique lo que tiene que aplicar, que sepa que tenga que aplicar la ley, que tenga que aplicar todos los conocimientos, que tenga un respeto a la dignidad humana y profesional y que pueda defender los intereses del cliente frente a terceros. Tiene que actuar con lealtad y evitar la competencia desleal, opinar objetivamente, evitando comentarios denigrantes, abstenerse de recurrir a medios incompatibles con su dignidad y a la profesión y actualizarse constantemente en conocimientos y procedimientos de la auditoría. Un auditor administrativo dentro de una pyme tiene precisamente que ver al negocio, tiene que ver diferentes tipos de gerentes, diferentes tipos de empleados, tiene que ver que pues una pyme no puede hacer maravillas con el poco financiamiento que pueda tener esa pyme, tiene que recomendar trabajar con los recursos que pueda tener acceso a la pyme y para que con eso pueda pues ahora sí que aprovechar los recursos al máximo. Y con eso nosotros podemos ver una situación actual que se está viviendo con la parte de la auditoría administrativa. Con esto hemos cubierto nuestro programa de estudios de esta materia y pues no me queda más que agradecerles el tiempo que han prestado a esta sesión, a todo nuestro curso, invitarlos que hagan los reactivos correspondientes a esta sesión y nos vemos en la próxima materia. Muchas gracias.